seguim en Europa i entonces anem a parlar de les titelles de fil. Comencen en l'església les titelles de fil per a representar, per a ensenyar a la gent, com no sabien llegir, en les esglésies s'utilitzaven les titelles per a representar escenes bíbliques, claro. Y així la gent podia pues, entendre cómo funcionaban, ¿no? Digamos que la iglesia tenía dos herramientas para enseñarle al público que no sabía ni leer ni escribir. Una era la pintura, las imágenes y explicar las imágenes, y otra era con títeres se hacía todo, o sea, se hacía la pasión, cada momento, por lo menos del lo que es el Nuevo Testamento, se hacía, y hay historias, hay guiones, hay muñecos en museos y retablos. Justamente el retablo, el teatro de títeres se llama retablo, y las iglesias tienen retablos, se llama igual. És molt curiós perquè així podem explicar el nom de marioneta, que és la titella de fil. La titella de fil seria per totes les marionetes, titelles que n'hi ha, que tenen fils en algun cas, i marioneta és el nom popular en el que tots coneixem a la titella de fil. Entonces, d'on ve això? Pues, un dels personatges més importants per a la representació de la Bíblia era la figura de Maria. Li van donar molta importància durant una època. Entonces, quan feien aquest personatge, tot el rato li diuen en francès Marie, de Marie, Mariette, i de Mariette ha quedat Marionnette. Seria el pas, diguem, per el temps. També en un moment són expulsades les titelles de fil, les marionetes, fora de l'església, i entonces és ahí on trobem que l'art de les titelles també és popular, diguem, que també té una vessant popular i comencen a sortir personatges i històries més relacionades amb el que passa en la vida de la gent que el que passa en l'església. ¿Por qué se expulsa de la iglesia a los títeres, como tú dices? En realidad hay toda una parte de la iglesia, de la parte de los sacerdotes, que empiezan a ver en el muñeco, en movimiento, una especie de falta de respeto a Dios, o a Jesús, o a María, a los personajes en sí. Darles vida con seres humanos que le ponen voz, le ponen movimiento, les parece como desde una adoración de ídolos hasta lo que se les pueda ocurrir. Y entonces dicen, no, bueno, tenemos que terminarlo por lo menos en la iglesia. Y entonces lo eliminan de la parte de la iglesia como parte educativa. Després hi ha un moment, en el segle XVII, que en França se fan superimportants. En França, en Espanya també. Se fan importants a nivell de la monarquia. Se comencen a construir teatres i maquinàries, és molt interessant aquesta època, el que passa és que no tenim no ens ha quedat quasi res d'informació. Però és una època en la que les titelles de fil, com que necessitaven menys gent per representar, aquesta és una lluita que sempre ha tingut el teatre convencional en el món de les titelles, entonces se creen espais en els palaus, xicotets teatres, on se representaven obres en titelles, en marionetes, i clar, se podien fer més coses, o sigui, podien fer les guerres navals també se feien en Versalles, tenien tot un riu, feien unes batalles en barcos, i entonces tenien una quantitat de possibilitats que el teatre convencional no donava. Això va arribar un moment que era tan important el teatre de titelles que va arribar un conflicte una altra vegada. I el conflicte esta vegada era en el teatre convencional i el teatre de titelles. Era com un conflicte sindical, diguem. Exacte. Tots els que tenien una companyia de teatre de titelles tenien que pagar tants impostos que va derivar en que una altra vegada anara desapareguent aquest format. Entonces, també es va perdre la informació real d'aquesta època, però se sap que se construïen maquinàries per a fer com, no sé, com un barco navegava o baixava el sol, pujava, canviaven els ambients. El mar en movimiento. Feien moltes coses, clar, era més fàcil, bueno. I això va ser molt important. Sí que és veritat que en la part de, com ha dit abans, els països de l'est, tenim Romania, Iugoslàvia, l'ex-Iugoslàvia, Bulgària i Rússia, les titelles de marioneta de fil queden al final instal·lades per el temps. I entonces ahí sí que trobem grans teatres que han perdurat en la història per
que seguissin fent les mateixes titelles, les mateixes formes, les mateixes estructures i tot. Està molt interessant el Teatre de Marionetes de Praga, que si podeu anar a visitar-lo pues és molt interessant. I durant tot el segle XX s'obrin teatres com els coneixem avui en dia, la Italiana, que ja se dedicaran exclusivament a això. Des del 45, que tenim el Teatre de Titelles de Tandarica, que és en Romania, el Budapest Puppet Theatre, que està obert des del 1949 i també se dedica a això. I sí que és veritat que si en principi eren titelles de fil, en el temps han anat derivant espectacles amb moltes tècniques, perquè clar, tot s'ha anat modernitzant i el món de les titelles ha tingut una apertura en els últims 50 anys entre el món d'objectes, gestual, música, i així en Europa ha creat una confluència de totes aquestes arts escèniques per crear espectacles molt dinàmics que també entren ara en aquest tipus de teatre físic. I per últim, en Europa, parlar clarament del Pupi sicilià, que el Pupi sicilià és un format que se desenvolupa en la isla de Sicília i és una titella que té titxa, perquè té un pal, i fils. Entonces combina dos tècniques, la titxa i el fil. Si anem a Sicília, a la isla, podem trobar avui en dia diverses companyies de teatre que se dediquen a això i ho fan totes les dies. Evidentment té un punt no sols cultural per a la ciutat, sinó també que el turisme ha fet que aquest tipus de tècniques se mantinguen, perquè ara és un recurs turístic brutal. Sí, sí, es un símbolo, de hecho es un símbolo de Sicilia y bueno, el turismo no solamente puede ver los muñecos, que son maravillosos, además puede conocer la historia de Sicilia por medio de estos muñecos. O sea que siempre hacen la misma obra y no pasa nada, siempre hacen la misma obra. Ara anem a l'altra part del món, perquè ara ja m'ha explicat així més o menys com s'ha desenvolupat, però anem a l'altra part del món i a veure com això va anar movent-se el món de les titelles. Si anem fins al Japó, trobem que en el Japó també se desenvolupen dos formes de teatre, el teatre kabuki i el teatre bunraku. El teatre kabuki seria el teatre convencional i el teatre bunraku és el teatre de manipulació directa de titelles. Depenent de lo gran que siga la titella, necessita més titellaires per a poder manipular-los. La manipulació directa és la manipulació que utilitzen les mans per a manipular la titella directament. Aquesta tècnica és una tècnica molt antiga i a més també parla molt de la part narrativa superimportant per als japonesos, però que tenen també un trasfondo cultural de transmitir històries de la zona, y això se desarrolla tot en Osaka. Entonces, desarrollen el paper de la ciutat, històries antigues. Continuem utilitzant la titella com un referent transmissor d'història per a dependre i mantenim la dinàmica de que encara que els xiquets puguen anar a estos jocs, continua una dinàmica per a adults. En el teatro kabuki veremos que los actores están a la vista, pero llevan máscaras, o hechas o se pintan la cara con una máscara tradicional. Ahí podemos ver la similitud aquí en Europa con el teatro de la comedia, digamos, ¿no? La comedia del arte, perdón. La comedia del arte, que también, ¿no? Hay títeres que se transforman como los actores o actores que luego llevan máscaras para parecerse a los títeres. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. En personajes como Arlequín o Polichinela, bueno, todos estos personajes que son muy conocidos. Del teatre tradicional japonès anem a la Índia i a tota la part d'Àsia. Ahí n'hi ha molta confusió quant a la quantitat de titelles que n'hi ha, però anem a intentar aclarir-ho perquè en la Índia sí que és veritat que surt el món de la marioneta, el món de la manipulació de titxa i totes aquestes tècniques se van barrejant entre si per a crear titelles específiques que després se desenvolupen en un espai, en un territori i van creixent. Les titelles d'ombres xinesques, per exemple, també naixen com a un ritual, és molt curiós, perquè pensaven que la part oscura, com en principi eren negres, perquè ne tenim unes que són negres, que són les ombres xinesques, i després tenim les ombres índies o d'inclinació índia, que tenen colors. Són les mateixes titelles, el mateix format, però ja tenen bordes de color, vestuari i se manegen en pals.
és una qüestió ritual perquè pensen que l'esperit només se podia representar d'una forma opaca, no? Oscura, i d'ahir surten rituals que deriven en el teatre d'ombres que coneixem tots, d'ombres xinesques, que ja s'escampa per tota Àsia i té una repercussió actual increíble. Los chinos, una de las primeras utilizaciones que le dieron a los títeres que sepamos, más allá de la religiosa, era la política. Increíble, pero no estaba prohibido hablar de política siempre y cuando lo hiciera un muñeco. Entonces, en las calles se montaban estos retablos y se criticaba a las diferentes políticas de las zonas, los señores feudales, etcétera, etcétera, con estos muñecos. Anem a parlar de titelles que se van desenvolupant, el que hem dit antes, en espais concrets. Per exemple, en Java tenim la titella Wayang Golek, que és la més important de tots, que és una titella de titxa que se manipula per la part de baix. Aquestes titelles poden tindre titxa en els braços, en el cos o en diferents parts. En la javanesa en concret tenen els braços i tenen el cos i se manipulen de baix cap amunt, que també és important, perquè les titelles que tenen fil se manipulen de dalt cap avall. En Bengala també se desenvolupa una altra forma de titella que és de titxa, però se pareix més al kabuki. Les titelles són molt grans i entonces combinem titxa en manipulació directa. Ja tindríem totes les formes de manipulació. Tenim la titxa, que és el pal, la manipulació directa, que és quan agarrem la titella i li donem forma en les mans, i el guant, que seria el guinyol, i el fil, que seria la marioneta. Ara només tenim que anar afegint cosetes divertides per a fer-los més xulos a aquestes titelles. Per exemple, podem parlar de les titelles gegants, que ara ja en fan marionetes, que són els nostres cabuts, els nostres gegants de tota la vida. Arreu del món se fan de moltes maneres i cada vegada més xules. També podem trobar titelles dins l'aigua, que és molt curiós, però en Vietnam s'ha quedat la tradició de fer titelles dins l'aigua. Tots els titellaires estan amagats, treballen des de dins de la piscina. També podem trobar titelles fetes en parts del cos. Ha quedat molt la tradició en la part africana, Mali i Burkina Faso i tota aquesta zona, i se fan titelles en parts del cos. Se representen en els ginolls, en els peus. És un tipus de teatre molt divertit, perquè ja van afegint coses que ens pareixen divertides. Podem afegir boca a les titelles, d'ahir seran els Muppets. Després també estan les titelles de perxa, que són totes aquestes titelles que ens podem ficar damunt nostre. Per exemple, un cavall, ens fiquem dins, ens el perxem i podem caminar en aquest cavall i el convertim en animat, en un cavall animat. En las fiestas de Año Nuevo chino se utilizan estos grandes dragones chinos que son súper largos, con unas cabezas muy decoradas. També podem considerar titelles als androides, als autòmats i als robots, perquè és una forma de mecanisme, donar-li un mecanisme i una vida a una cosa inanimada. Per exemple, que menegen els ulls i que per dins de les titelles tens mecanismes per a fer-los funcionar. Una de les titelles més conegudes són els ventrilocs, que fiquen la mà i hi ha alguns que obrin la boca però no fan en la maicina, sinó que tenen uns mecanismes que menegen els ulls, les celles, la boca. També tenim teatre negre. Quan se desenvolupa la qüestió de la llum, que ja deixem d'utilitzar el foc per a il·luminar, sinó que ja passem a una qüestió elèctrica, se va desenvolupant i tenim el teatre negre. La tècnica negra i el teatre negre a vegades se poden confundir perquè són dues tècniques complementàries. Una és que la llum s'il·lumina de cantó i tot el que fiques dins de la llum podràs veure-ho i tot el reste és negre, i també s'utilitza el fluorescent, que tindrà una llum negra, per tant només il·luminarà l'objecte que tinga luminescència. Són dues tècniques que s'han complementat i que ficaríem dins del teatre negre. També tenim el teatre de paper, que és un teatre que se fa retallant papers i fent posades en escena. Seguramente los niños tienen uno de estos libros que abren y al abrirlo se abre como un castillo, o lo abren en otra página y se abre una ciudad o un bosque, ¿no? Esto es como parte del teatro de papel també. Clar. I ahir ja entrem en el món del cinema. Com ha arribat, com naix el món del cinema i de l'animació? Doncs naix de les titelles d'ombres. Les titelles d'ombres ficades unes damunt d'unes altres i utilitzant la tècnica del stop motion
és com aconseguissin les primeres persones, en este cas és una dona que li diuen Lot Renier, que comença a jugar en les ombres i en la tècnica de stop motion aconseguís crear els primeres xicotetes films de contes en ombres. Tot això, a la llarga, anirà desenvolupant-se i anirà fent-se el teatre d'animació que coneixem de dibuixos animats, no? I també tenim que parlar, com no, dels Muppets. Muppets, una palabra inventada por Jim Henson que significa títere mascota, porque muchos de sus personajes son animales. Jim Henson se li va ocurrir esta forma d'utilitzar la boca i els pals per a les mans i construir aquest Muppet que ràpidament va ser imitat per una muntona de gent. Y su utilización a nivel educativo es importante. Barrio Sésamo, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha visto y quién no se ha educado con Barrio Sésamo? Jim Henson el que fa també és dur el món de les titelles al món del cinema i entonces en diferents tècniques se fan de moltes tècniques. Una de les tècniques és tindre una escenografia i la titella està en l'escenografia, una altra forma és tindre un croma i entonces la titella se fica en un espai imaginari o un espai digital que se ficaria després. També tenim titelles purament digitals i per últim també una mescla de stop motion i 2D. Això s'ha anat experimentant en el cine i s'han anat fent moltes coses. Per exemple, de Jim Henson encara podem veure Dentro del laberinto, que és una pel·lícula d'ell, i també de Dark Crystal, que és molt interessant i que avui en dia la podem trobar en Netflix. El Cristal Oscuro. Altres referents en el món televisiu, per supost. No sé, les primeres pel·lícules que deixen monstres, per exemple King Kong en 1933, Godzilla, que ja se fa en el 54, i bueno, més propers, no sé, Chucky, el muñeco diabólico, Alf. Alf, que tenía un niño dentro y una cabeza que era robótica. Este també eren molts ninos i tenia manipulacions i també hi ha un titellaire que és un dels més importants de l'època del cinema. El Señor de los Anillos, Gollum, qué sé yo, claro, cantidad de muñecos. Después en la televisión, hoy en día, por ejemplo, El Hormiguero. Alien, totes les sèries d'Alien també. De Alien, Star Wars, qué sé yo. I Tim Burton, per exemple, també fa coses així, totes aquestes titelles i totes aquestes tècniques que podem disfrutar-les inclús a vegades sense saber que el que estem veient és una titella. Vamos a aprender a hacer un títere de los llamados de varilla y boca o Muppets. Se hacen en muchos materiales, pero el más práctico y en el que más se realizan suele ser en goma espuma. Y se hace de la siguiente manera. Sobre la plancha de goma espuma que se puede adquirir en cualquier negocio de venta de bricolaje o en casas donde venden colchones, y en internet hay cantidad de proveedores. Suelo usar una goma espuma de 1 centímetro de ancho que es fácil de manipular y luego el títere tiene cierto movimiento más sencillo en la cara o en los brazos. Si nos dedicamos a esto compramos diferentes espesores. Yo tengo unos moldes hechos básicos para este tipo de títere que es muy sencillo. Voy a explicar un títere evidentemente muy sencillo para que lo puedan realizar en casa. Tenemos los moldes de la cabeza, que son 4, y luego los moldes del cuerpo, que son 4 más 2 brazos. A ver, aquí tengo moldes de la cabeza. Yo me lo fabrico de acuerdo al tamaño de mi mano. Si es para un niño, esto tiene que variar, tiene que ser más pequeño. Esta forma, más pequeña, y entonces cuando entre la mano en el títere, en la cabeza, porque este títere se maneja así, le será más fácil y podrá realmente darle movimiento a las facciones de la cara del títere. Aquí tenemos, les presento la goma espuma que les decía. Aquí están los moldes que les acabo de mostrar, pero ya me he tomado el trabajo de ganar un poco de tiempo y cortarlos. Esto se fija con cola de contacto. Esto es para que lo hagan los papás, ¿sí? No lo hagan los niños.
porque normalmente tiene como base tolueno y es tóxico para respirarlo. Para un niño es muy tóxico. Entonces, aconsejaría no. Les diría que directamente el niño no toque este tipo de material. Esta que es la amarilla, y suele venir también en transparente. La transparente de hecho no mancha tanto el muñeco. Yo en este caso estoy utilizando una goma espuma de color también amarillo, pero la goma espuma viene de blanco, viene en azul, viene en todos los colores. La más común, digamos, que uno va a poder conseguir en una casa que venden colchones, por ejemplo, va a ser esta amarilla. No está mal para la fabricación de un títere porque es un color claro, se puede parecer a la piel un poco, es fácil de pintar por encima, porque luego nosotros les damos una capa de pintura acrílica. Es como un maquillaje, el maquillaje del personaje, ¿no? Es como un actor. Lo que tiene este títere de interesante es que, a diferencia del guiñol, que es rígido completamente y que cuando habla solemos mover estos dedos para que el niño o el público en sí vea que está hablando, estos no, estos mueven la boca, mueven los brazos, mueven todo el cuerpo. Entonces es más un actor en escena, un actor de carne y hueso en escena, ¿no? Más parecido. Y se rige por ciertas leyes parecidas también a la hora de iluminarlo, maquillarlo, vestirlo, etcétera, etcétera. También se da que este tipo de títeres soporta mucho más tiempo en escena, el tiempo de atención del público, porque justamente es más parecido a un actor. La Inestable utiliza este tipo de títeres para casi todas sus obras, evidentemente con más producción a la hora de realizarlo. Este es un modelo sencillo, es un modelo para que podamos hacer en casa. También se puede hacer con un colchón que antes de tirarlo, o sea, si vamos a reciclar, que está muy bien, antes de tirarlo podemos fabricar títeres para nuestros niños. Dejamos que se seque. Tenemos la cola de contacto, que se llama así porque justamente va en las dos superficies, las dos caras. Una vez que se ponen en contacto uno con la otra, es cuando se pega. Este es el que estoy pegando ahora. El triángulo, primero para que nos quede bien el tamaño. Va en la parte de atrás, que vendría a ser la nuca del títere. La cola está todavía un poco fresca. En realidad la cola de contacto tiene que estar seca casi. No se asusten si se empieza a secar. No, hay que pasarse, pero tiene que estar seca. Tiene que apenas sentirse que se toca pero no mancha el dedo. En este caso esta parte de arriba, pero no importa. Luego tenemos esta, que vendría a ser la boca del títere. Se pone siempre borde con borde, hasta llegar a la mitad de la cabeza. Y ahora le ponemos esta, que es la mandíbula del títere. Unimos también cara con cara. Y nos queda la posición en la que van cada una de las piezas. Ahora voy a mostrar. Tengo aquí una que ya está seca. Como verán, tiene un espacio para que entre el dedo y los otros 4 dedos. Hacemos un techito y va arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Muy bien. Bien, y entonces, así, cuando hablamos nosotros, habla el títere, en sincronía.
La voz del titiritero con la voz del títere, que es pues solamente la cabeza, evidentemente. Pasamos a pegarle el cuerpo, que son 4 rectángulos, sencillamente 2 anchos en la parte de la pechera y 2 angostos en los laterales, que unimos. Les mostraré, aquí tengo uno también más terminado. Aquí está el rectángulo, otro rectángulo, un tercero y un cuarto. 2 más angostos y 2 anchos. Delante y atrás los anchos, y se pegan en la base de la cabeza. Es decir, se pega aquí, aquí en el lateral, y aquí en la parte de atrás, y aquí el otro lateral. Luego se unen entre sí, como verán, están unidos entre sí. Ponemos nuestra mano, tiene unos brazos, y ya tenemos un cuerpo para nuestro personaje. En este caso, este personaje tiene unos ojos, por lo menos la base de los ojos, hechos con una pelotita de ping pong. Se corta con tijera a la mitad, se pone un poco de cola de contacto por dentro y un poco sobre la cara, y se fija. La nariz, por ejemplo, se puede hacer con materiales reciclados. La espuma puede ser reciclada. Si agarramos el colchón antes de tirarlo, nos quedamos con una parte para fabricar estos títeres. Por ejemplo, este es una espuma mucho más gruesa, casi 3 centímetros, igual que la nariz, que en este caso es gruesa y está un poco tallada con la tijera. Se le puede dar más tallado, se le puede agregar los laterales de goma espuma, se le agregan los párpados, bueno, las orejas, depende de cómo queramos que sea nuestro personaje. Los pelos, en el caso del pelo se pueden poner unas pelucas, o podemos hacerlo con lana, o como en el caso del taller de títere de guiñol, como habían visto, igual con lana o un mocho. Los mochos suelen quedar muy bien, como pelucas de los títeres. Yo les voy a mostrar 2 títeres, uno que se parece a este, que ya está vestido y tiene la lana. Podemos hacer la ropa especialmente para el títere, o simplemente agarramos ropita del niño de cuando era más pequeño, o de la niña en este caso, y se lo ponemos a nuestro muñeco. Y aquí tenemos un personaje muy sencillo ya realizado. Le he agregado unas manitos, están talladas y pegadas, y dentro de las manitos una varilla. Esta varilla es de madera. En cualquier casa de bricolaje pueden conseguir estas varillas redondas. Preferentemente tienen que ser redondas porque se mueven más fácil. Es decir, si uno gira el dedo, el titiritero desde abajo gira el dedo, saluda el títere y hace otras cosas que con la cuadrada es más complicado. Este mueve las 2 manos, pero si vamos a hacer un títere para un niño o para alguien que recién comienza, con que mueva una mano y la otra la puede tener en el bolsillo, es un buen pretexto, digamos, para no tener también 2 varillas, que es más complicado a la hora de comenzar con estos títeres a manipularlos. Esta varilla la he pintado de negro, porque cuando estamos dentro del teatro o el retablo, como le decimos a los titiriteros, al iluminar el títere se ve, pero no se ve la varilla se va a ver mucho menos la varilla. No solamente pueden ser de madera, algunos titiriteros prefieren utilizar, aquí tengo otro ejemplo, varilla de metal. Es práctico porque, bueno, a la hora de transportarlos evitamos roturas. Este casi no está vestido, de hecho hemos pegado sobre el cuerpo. Es un diablo desnudo. Con goma espuma hemos hecho el cuerpo, le hemos puesto unas orejas, unos cuernos. Ya les digo, este en vez de pelotita de ping pong es una nariz de payaso partida a la mitad, que es roja,
Y podemos jugar mucho con la goma espuma, doblándola y pegándola y volviéndola a doblar. Se pueden hacer unas narices muy raras, muy elaboradas, inclusive más elaboradas que estas. Luego el títere se pinta con pintura acrílica normal, o también se pueden pintar con pintura fluorescente. Y cuando los iluminamos con luz negra, el títere brilla. La boca, la parte de arriba, le he pegado una tela negra para que dé sensación de profundidad. Y abajo se le suele pegar un paño o una tela roja. En este caso, como el títere es rojo, no valía la pena hacerlo, pero normalmente es así como se hace. Bueno, con una capa ya está. Una capa y un tridente, está listo nuestro personaje para poder jugar y hacer cuentos e historias con nuestros hijos. Quería mostrarles, ya que estábamos antes hablando del reciclado, en el caso de, seguimos con el viejo colchón que les decía antes, si nos quedamos con un bloque lo suficientemente grande, porque ese tipo de goma espuma, salvo que le saquemos de un colchón, es bastante más complicada de conseguir. Podemos hacer títeres que con una pequeña tijerita y mucha paciencia dibujamos, y podemos hacer títeres como estos, que son muy sencillos. Es un bloque tallado y aquí atrás tienen dos agujeritos donde introducimos nuestros dedos y el muñeco habla. Es el mismo sistema que lo que les acabo de explicar, solo que en lugar de hacerlo con plancha de goma espuma, es un bloque de goma espuma. Y el juego que tiene es bastante bonito. Miren, por ejemplo, son muy simpáticos. Y con una tela que tape nuestra mano, pues ya está vestido. Este, por ejemplo, tiene un gorrito, pero podría tener pelo, mucho pelo, o poco pelo, o ser calvo, sencillamente. Bueno, hasta aquí el títere de goma espuma. Este teatre funciona fàcil. Dos xiquets o uns quantos se fiquen así darrere y entonces agarren unas cosas que tenemos así, que son títeres, y entonces cuando van a ir darrere en els títeres, fiquen la mà per així dalt, però si te molesta tant, la fiques igual com jo ara. Així pots fer unes cosas. El títere no habla y tú sí hablas, pero la gente no te ve porque estás agachado. ¡Ay, policía! ¿Qué tal, policía? ¿Qué te cuenta? Ya hemos nada. Pase. Buenos días. Ya llegué a casa de mi abuelita y mi abuelito. Abuelitas. Hola. ¿Hay alguien? Hola, policía. Venimos a ver. ¿Ha pillado el fugitivo? Lo que se ha llevado a mis abuelitos. Creo que se ha llevado a mis abuelitos. Oye, estuvo siempre un desperdicio. Este ladrón va muy lejos, es súper malvado. Vale, me voy. Vale, señorita. Tranquilo.